Hola a todos. Crear contenido. En esta charla les voy a explicar sobre crear contenido. Esta es una frase que escuchamos mucho, que está de moda y está dirigida a todos nosotros porque todos somos creadores de contenido. El creador de contenido es la persona que produce, que inventa o que crea elementos para publicar en las redes. Nosotros nos convertimos en creadores de contenido cuando creamos elementos como una imagen o un video y lo publicamos en nuestras redes sociales, Instagram, WhatsApp, Facebook. Yo lo llamo elementos porque no son objetos físicos que los tenemos en nuestras manos, están dentro de nuestros dispositivos electrónicos. Esas creaciones las hacemos nosotros. Los varones preparan las presentaciones para las enseñanzas. Las mujeres hacen los estudios sobre las mujeres hebreas. Cualquiera de nosotros puede publicar un mensaje con un texto de la Biblia. Todo eso es crear contenido. Nosotros estamos detrás de esa tarea. El simple hecho de copiar y pegar un versículo sin imagen, sin video, eso también es crear contenido. Esos elementos que creamos llevan una información y cumplen un objetivo. La información es el mensaje que yo quiero que llegue a los demás. Para eso estudio, leo, investigo, busco material, busco figuras, textos. Si algún tema no lo entiendo, consulto al moré. Es decir, yo preparo el tema y lo hago de forma que la otra persona me entienda, que le llegue el mensaje. El objetivo es difundir la Torá, es llevar la palabra del Eterno a la mayor cantidad de personas. Y esto lo hacemos a través de las redes sociales. Allí lo publicamos, lo promocionamos, se hace visible el mensaje. Lo que yo publico en mis redes lo van a ver varias personas. Mientras más seguidores tengo, mientras más grupos tengo en donde publicar, llega a más objetivos, tiene más alcance el mensaje. Para que estos elementos cumplan el objetivo, el mensaje debe ser claro y debe tener sentido. Si el mensaje no es claro, se pierde en el camino. Mientras más claro, llega mejor. Y el mensaje debe ser claro en todos los sentidos, porque como no sabemos quién mira esa imagen o ese video, entonces lo debemos hacer limpio y sencillo, porque allá afuera hay personas de distinto nivel educativo y social. Por eso lo hacemos limpio y sencillo, de forma que todos lo puedan entender. Para crear mensajes de forma clara existen normas, pero no son unas reglas estrictas que las vamos a seguir al pie de la letra. Son más bien indicaciones en la parte artística, porque estamos diseñando, estamos creando y debemos considerar estas normas, debemos tomarlas en cuenta para crear un mensaje que se vea bonito, que se vea bien y que sea claro. Y esto lo hacemos en nuestros dispositivos, en el celular, en la computadora, etc. Ahora sí, pasemos a la parte artística. Aquí vamos a ver varios temas. El primero es cuidar el diseño. Para crear nuestros mensajes buscamos varios componentes, imágenes, textos, figuras, etc. Veamos este primer ejemplo. Aquí tenemos una imagen, la vamos a analizar. Al fondo vemos una parte que es de color morado, arriba tiene una cenefa con unos rombos que se repite también abajo. Tiene el texto de Shabbat Shalom, tiene las letras en hebreo, tiene otro texto, tiene dos velitas, por aquí tiene una equipá, tiene una Biblia, tiene unas flores, una palomita, en el otro lado tiene una figura con unas copas de vino, un pan y también tiene una página de internet. Esta figura tiene muchos elementos. Cuando usted pone muchos elementos, la persona se ofusca y no entiende el mensaje. Muchos elementos son muchos temas para ver. Veamos esta otra imagen. Asimismo la analizamos. Vemos que tiene un fondo blanco y arriba tiene unas flores y abajo también otra fila de flores. Ese es el primer elemento. Vemos las palabras Shabbat Shalom de gran tamaño con color. Ese es el segundo elemento. Vemos también un texto de la Biblia que es el Salmo 147, el tercer elemento. Y aquí abajo en pequeño vemos unas redes sociales y una página de internet. Ese es el cuarto elemento. No es necesario poner tantas figuras. 3, 4, hasta 5 elementos son suficientes. En esta imagen se aplica la frase menos es más.
Esta es la frase que utiliza el minimalismo, que es una tendencia, un estilo que también está de moda. Se aplica a la decoración, al estilo de vida, la ropa, incluso hasta la comida. Menos es más. Este es un consejo que yo les doy para crear su material. No les estoy diciendo que ustedes deben hacer todo con minimalismo. Eso ya es a criterio personal. Pero como vemos, con menos elementos, la imagen se ve bien, se ve limpia, se ve ordenada y el mensaje es claro. El segundo punto es evitar distractores. Esto lo aplicamos cuando creamos una imagen, un video, incluso cuando una persona está dando una charla. Si aparece un distractor, esto hace que la persona desvíe la mirada. Cuando desvía la mirada, quita la atención y por ende se pierde el mensaje. Porque la persona se concentra en resolver ese asunto que encontró, que lo ve ahí como mal. Entonces pierde totalmente la atención de lo que estamos mostrando, de lo que estamos diciendo. Ya vamos a ver en los siguientes puntos de qué se tratan los distractores. El siguiente punto son los bordes limpios. Cuando yo empiezo a trabajar, digamos que en PowerPoint, yo abro el PowerPoint, pongo una lámina en blanco. Este cuadro blanco es nuestra lámina, es nuestra área de trabajo. Aquí vamos a colocar el título, la figura, el texto, todo lo que necesitamos. Nosotros asumimos que toda esta área, desde esta esquina hasta esta esquina, la vamos a usar. Mi consejo es que dejemos un borde sin usar. Tenemos nuestra lámina y nosotros nos vamos a crear un borde imaginario. Este cuadro con estas rayitas moradas va a ser nuestro límite. De aquí para adentro vamos a trabajar. Vamos a dejar un borde como de 1,5 centímetros. No es una medida exacta. Y de aquí para adentro vamos a trabajar. Todo este borde no lo vamos a usar. Esto también aplica si escogemos un tema para las láminas. Hay modelos de láminas que tienen color en todo el fondo. Pues bien, aquí también nos vamos a poner un límite. Vemos aquí este marco con unas rayitas amarillas. Este va a ser nuestro límite. De aquí para adentro vamos a trabajar. Y este borde no lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar limpio, sin usar. Esto tiene una explicación. Cuando nosotros ya terminamos nuestro trabajo, lo vemos que está bien, se ve bien en nuestro celular, en nuestra computadora y procedemos a publicarlo en las redes. Pero resulta que nosotros no sabemos la otra persona en qué medio lo va a ver. Y le puede suceder lo que nos pasa a nosotros en la Keilah. Allá tenemos un televisor, una pantalla plana que está colgado en la pared. Esa pantalla se conecta al computador para allí poder ver lo mismo que tenemos en la computadora. Este televisor tiene una falla, es difícil de calibrar. Lo ideal sería que veamos dentro de la pantalla. Aquí les señalo con esta raya de color verde. Dentro de esta raya, dentro de este marco, debemos ver lo que vemos en la computadora. Pero como les digo, es difícil de calibrar. Esta parte de la pantalla no termina aquí donde comienza el marco. Termina más adentro, 1 o 2 centímetros más adentro, es decir, se esconde debajo del marco. Y entonces ocurre que cuando extendemos una lámina o un texto, se esconde debajo del marco. Y puede aparecer esto. Como vemos, aquí el texto está cortado. No se aprecia bien las palabras, no se ve bien. Esto es un poderoso distractor. La persona pierde la atención, le quita la atención a lo que estamos diciendo o lo que estamos mostrando. Y se concentra en esto, en completar las palabras. Aquí que dice noche, coche, moche. Por acá, uy, aquí no veo. Y a las tinieblas, ¿qué? Llamó, llamaría, llamará. Entonces, se concentran en esto y dejan de poner atención a lo que estamos diciendo. Por eso les digo, para evitar esto, utilicemos un marco imaginario, un borde que está un poco más adentro y de ahí para adentro vamos a poner todo nuestro material. El tema número 4 es el texto. El texto debe ser lo más claro posible, que se pueda leer y que tenga un tamaño adecuado. Como ven en esta lámina yo puse el texto con letras grandes y dejé el marco libre. No lo usé, no extendí el texto hacia el borde. Los bordes de los costados son casi de la misma medida. Acá arriba me quedó muy grande y acá abajo muy chico. No importa, no es necesario que todos los 4 lados tengan la misma medida. Si usted puede hacerlo y poner de la misma medida, está bien. Pero si no, no es necesario.
Ahora sí, el texto, como les digo, debe ser de un tamaño que se pueda leer, un tamaño adecuado, porque eso también es un distractor. En esta lámina vemos un texto pequeño. El texto muy pequeño no se puede leer claramente y distrae a la persona. La persona se concentra en adivinar las palabras. El texto muy grande, en cambio, ocupa mucho espacio. No es necesario poner unas letras grandes. En un título sí se aceptan letras grandes. En un título. Pero si vamos a poner texto, alguna información, versículos de la Torá, no es necesario que las letras sean tan grandes. En esta otra lámina vemos los tamaños de las letras. Este es un texto con tamaño 12, este es un texto con tamaño 14, este es 16, este es 18, 20, 22. Dependiendo del texto que estamos mostrando, si son versículos de la Biblia o si es algún texto, alguna información, y si es bastante texto, si ponemos letras pequeñas no se va a leer, no se puede apreciar. Entonces siempre es necesario trabajar con letras 18, 20, 22 para que se pueda leer. En cuanto a los modelos de letras, allí sí ese es otro tema. Existen muchos modelos de letras, lo que se llama tipologías. Existen letras que son más negritas, otras que son más finas, unas que son más rectas, más simples y otras donde las letras son un poquito más decoradas, tienen unos adornitos. Mi consejo es que no utilicen tantos modelos de letras. Si yo tengo 20 láminas, no voy a poner en cada lámina un modelo de letra, porque si no voy a tener 20 modelos de letras. Entonces no es necesario. Podemos usar 4, 6 modelos de letras e irlas alternando en las láminas. En los títulos sí se pueden poner un modelo de letra diferente, un modelo más grande, un modelo más decorado. Allí sí. Pero si vamos a poner texto, así bastante texto, allí no variar tanto los modelos de letras. Cuando se trata de los versículos de la Biblia, lo ideal sería que a los números de los versículos le pusiéramos color. A veces no tenemos tiempo de andar poniendo tantos detalles. Sí, eso es verdad. Entonces podemos ordenar los versículos de otra manera. Los vamos a poner en una línea un versículo, en otra línea otro versículo. De esa forma vamos poniendo los números hacia el lado izquierdo. Entonces aquí ya es más fácil para la persona ubicar un versículo. Miren que en este ejemplo tengo el texto de color negro y los números negros, pero sí se hace fácil poner los números hacia la izquierda para ubicarlos. Y también podemos poner un poco de más espacio entre las filas. Debemos poner más interlineado para poder seguir la lectura con los ojos. Si tengo muchos versículos de la Biblia, no es necesario poner todos los versículos en una sola lámina, porque entonces voy a tener que poner la letra más pequeña y esto más junto. Y eso molesta a la vista, tener texto pequeño y sin mucho espacio entre las líneas. Si tengo 10 versículos, puedo poner 5 en una lámina y los otros 5 en otra lámina, para poder ponerles más espacio entre las líneas y se pueda apreciar el texto. El siguiente tema es el contraste. El contraste es la diferencia de la intensidad de los colores. Bueno, aquí ya vamos a ver como la parte técnica del diseño. Aquí les puse dos cuadros, un cuadro blanco y un cuadro negro. Estos van a funcionar como fondos de un mensaje que yo voy a crear. Entonces, al fondo blanco yo le voy a poner un texto negro y ahí estoy haciendo contraste. Y también sucede de forma contraria. A un fondo negro yo le pongo un texto blanco y estoy haciendo contraste. De las dos formas es el contraste máximo. No hay color más oscuro que el negro ni color más claro que el blanco. De esta forma se lee muy claramente las palabras. Esto también es minimalismo. Esto es simple, sobrio, se ve muy bien. Les traje también de ejemplo unas marcas de ropa conocidas. Como ustedes pueden ver, las letras son negras sobre un fondo blanco. Letras negras sobre un fondo blanco. A veces son unas iniciales, pero negro sobre un fondo blanco. Puede tener una figurita, que solo es el perfil, un texto todo negro sobre un fondo blanco. Por ahí a veces me parece que la marca Pepe Jeans y Guess a veces ponen sus letras de color azul, azul oscuro, pero también azul sobre fondo blanco. De esta forma se aprecia bien y se lee claramente todas las letras.
Pero cuando yo les digo utilizar esto del contraste blanco y negro, para algunas personas esto puede ser muy simple, puede ser muerto, puede que, ay, esto no tiene vida. Bueno, podemos aplicar color, pero si vamos a usar color, vamos a seguir la norma del contraste. Sobre un fondo claro yo voy a poner unas letras oscuras o sobre un fondo oscuro yo voy a poner unas letras claras. Si estoy en PowerPoint, yo selecciono la forma que yo dibujé y me voy a formato, a relleno de forma. Entonces aquí yo le voy a aplicar color a este cuadro blanco. Cuando yo presiono aquí se me despliega esta ventana, este menú, con una paleta de colores. Esta paleta tiene degradaciones de color. Una degradación es cuando un color va del más claro, pasa por los tonos medios, hasta el color más oscuro. Esta herramienta es muy útil porque aquí ya me muestra los colores que yo puedo usar. Los colores de arriba son los colores pasteles, los que uno utiliza para los niños, para la ropita de los niños, para la habitación de los bebés. Y los colores de abajo son los tonos más oscuros. Esta es una muy buena herramienta para aplicar color a las formas y a los textos. Entonces, si yo sigo la norma del contraste, a este cuadro blanco yo le voy a poner algún tono de los colores pasteles, de la primera fila, de los tonos más claros. Puedo usar también hasta la segunda, pero preferible de la primera fila. Y al texto yo le voy a poner de los colores más oscuros, de la última fila. Esto de aplicar los colores ya queda a criterio propio, porque también existen unas normas para combinar los colores, pero ese es otro tema, ese no lo voy a explicar aquí. Entonces le voy a aplicar el color a las formas y a los textos de modo que me haga contraste, porque de esa forma se va a apreciar mejor. Y aquí les pongo unos ejemplos. Al cuadrito blanco le puse un color amarillo y encima yo le puse el texto de color azul, un azul oscuro. Y entonces se puede ver que sí se aprecia, que se ve bien, que se lee claramente. Y al cuadrito oscuro le puse un color morado y dejé las letras en blanco. Entonces podemos ver que sea una palabra grande o sea un texto, sí se puede leer claramente. El contraste hace que resalte el texto y que se pueda leer claramente. Ahora, les voy a hacer una explicación con respecto al color rojo. Es un poco delicado usar el color rojo. De hecho, no se usa texto rojo, porque poner letras rojas es grosero, es brusco. Es como cuando usamos WhatsApp y ponemos letras mayúsculas, significa que estamos gritando a la otra persona. En realidad es de mal gusto usar texto rojo. Si nosotros queremos resaltar un texto, en PowerPoint existe una herramienta también que se llama resaltador. Y podemos hacer esto, seleccionar el texto, le ponemos esa herramienta y allí seleccionamos un color que me ayude a resaltar este texto. No voy a seleccionar un color y poner las letras rojas, eso no se hace. Si tal vez no tenemos en nuestro PowerPoint esa herramienta, podemos dibujar un cuadrito con un color y ponerlo encima y hacerlo un poco transparente, de forma que también me ayude a resaltar ese texto. Aquí le puse un cuadro como amarillo, un amarillo un poco más oscurito y miren que hasta las letras le cambian el color. Entonces yo tengo dos herramientas para ayudarme a resaltar un color, pero no lo voy a poner de color rojo. El sexto punto es el equilibrio. El equilibrio en el sentido de mantener la armonía entre los componentes de mi lámina o de mi video. Por ejemplo, yo tengo una lámina, voy a armar una lámina, entonces pongo el título, pongo un texto y pongo dos figuritas. Aquí vemos que el título está en el centro, en la parte de arriba, al texto le puse un fondo de color y acá tengo dos figuras más. Yo voy a organizar los elementos de forma que se vea ordenado, ¿ya? No es que yo pongo el título por ahí, por el texto por acá, no, sino que yo los acomodo de forma que se vean bien. Yo puse estas dos figuras acá abajo tratando de que este espacio sea más o menos igual. También debemos considerar los espacios libres. Arriba del título tengo un espacio libre, debajo también tengo un espacio libre, después del texto tengo otra fila de espacio libre y acá también entre las figuras. Voy a tratar de que estos espacios sean más o menos iguales. Aquí vemos que este espacio es grande, eso no importa. Lo importante es que todo el conjunto se vea bien.
Y como les digo, yo organicé estas figuras de forma que estos espacios me queden más o menos igual. Estas esquinas se alineen más o menos iguales. Dejé espacio arriba, dejé espacio abajo, no se pega tanto el título al borde, ni tampoco las figuras o textos si hay abajo no se pegan tan abajo. Les traigo otra lámina con los mismos elementos. Ahora el título lo puse hacia un lado y aquí debajo puse el texto. Y las dos figuritas las puse hacia el lado derecho. Entonces vemos que aquí la distancia de este espacio libre es más o menos la misma que hay acá. Y también las figuras tienen un espacio libre arriba y abajo. No importa que aquí quede un espacio finito, no es necesario. Si usted quiere poner estos tres espacios libres a igual distancia, está bien, pero no es necesario. Entonces vamos a organizarlo todo de forma que la lámina quede bien organizada, que se vea bien. No voy a poner los objetos porque sí, los voy a acomodar ahí, sino que vamos dándole una forma bonita. El tema número 7 es el logo. Cuando yo quiero poner el logo dentro de una imagen o de un video, lo voy a hacer en un sitio adecuado y de tamaño pequeño, no chiquito, sino pequeño. Voy a usar de ejemplo la lámina anterior. Digamos que a esta lámina yo le quiero poner el logo. Bueno, se lo puedo poner en esta esquina porque allí no me molesta y está de tamaño pequeño. También lo puedo poner en esta otra esquina porque ahí no me afecta, no me molesta, es un espacio libre. Pudiera también ponerlo en esta otra esquina, pero como vemos aquí se está chocando con el texto. Puede ser que yo le cambie el orden y lo mande más atrás, pero no se hace eso porque también se cortaría el logo. Lo que puedo hacer es cambiarle el tamaño, hacer el logo un poco más pequeño. No me afecta, el logo todavía se ve bien y el texto está claro. Ahora, poner el logo en esta esquina sí es un poco complicado, porque aquí tenemos una imagen que tiene muchas formas, mucho color, y si yo pongo aquí el logo, así sea que lo ponga pequeño, esto va a ser como una carga visual, se va a ver mucho más peso visual en esta esquina. Y se va a ver como que de este lado hay más figuras y de este lado donde hay texto como que se ve un poco más vacío. Entonces debemos poner el logo en un sitio adecuado, en un sitio limpio, generalmente es en una esquina, en un sitio donde no se choque con otros elementos y donde sí se lo pueda ver. Y el último tema son las texturas. Las texturas son figuras que imitan un material. Aquí tenemos mármol, madera, tela y unas tejas. Trabajar con estas figuras es un poco más difícil. Para usar estas figuras hay que practicar hasta cogerle el golpe, como se dice. Es difícil poner texto encima de estas figuras, porque si ponemos texto, estas figuras tienen partes claras y partes oscuras y no permiten leer claramente el texto. En la figura del mármol, si yo pongo este texto, no lo veo. En la figura de madera sí se puede apreciar. En la figura de tela es complicado porque hay partes en que sí se ve y en otras en que se pierden las letras. Lo mismo sucede con las tejas. En las tejas casi que no se ve. Para trabajar con texto encima de una textura tenemos unas opciones. Podemos ayudarnos del tamaño, podemos hacer la letra más grande, pero como ya dijimos, el texto con letras grandes ocupa mucho espacio. Podemos también cambiarle el color. Si yo tengo la textura de mármol y la de madera y yo le agrego un texto de otro color, en la parte del mármol sí se puede leer, las letras están claras y puedo seguir la lectura. Pero en cambio este color no es bueno para la madera. Se ve como difuso el texto, no se aprecia bien. Si voy a trabajar con texturas, los textos deben ser de unos colores específicos. No puedo usar cualquier color. Es preferible usar unos colores con unos tonos brillantes, el turquesa, el amarillo, el verde limón, incluso el blanco. Otra herramienta son los modelos de letras. Si yo voy a trabajar sobre una textura, yo tengo que poner un modelo de letra gruesa, ancha, una letra gordita, para que se pueda apreciar mejor el texto. Y además de poner otro modelo de letra más gruesa y ponerle un color que se aprecie, en este caso vemos que el blanco se ve muy bien sobre la tela azul, pero no se aprecia bien sobre las tejas. Pero el blanco es el color más claro que existe. La última opción que tenemos para que un texto se pueda apreciar es ponerle un borde negro, un borde finito a las letras. No debe ser un borde grueso, ancho, porque eso deforma las letras.
Un borde finito a una letra con un color brillante le ayuda a resaltar el texto, ayuda a que se puedan ver bien las letras. Y con esto terminamos la charla. Espero que sean de ayuda estos consejos, que los pongan en práctica y vamos a ver cómo salen los mensajes de ahora en adelante. Shalom.